Esta historia se desarrolla en la ciudad de Londres en el año de 1915, una época en la que la medicina estaba en pleno desarrollo y exploración en búsqueda de sanar tantas enfermedades de las cuales se sabía muy poco. James, un médico prestigioso de la época, quien además era dueño de una clínica, no tenía familia o hijos y vivía dedicado a la investigación del cuerpo humano. Era una persona muy amable con sus pacientes. Su fama se debía a los continuos logros curando enfermedades. La clínica tenía un primer sótano de servicio y otros 3 a los cuales el Dr. James ingresaba por una puerta de metal. Pero esos otros 3 pisos cuentan una historia diferente a lo que sucedía en los pisos superiores de la clínica. Aparte del doctor, también estaba Jack, más conocido como el recolector, quien administraba todo lo que sucedía en los últimos 3 pisos de sótanos y era el único con quien el Dr. James conversaba. La clínica tenía lujo y comodidades y estaba frecuentada por la gente más rica de Londres. Estaba edificada solo para aquellos que podían pagar los altos precios por un trasplante de órganos y medicina muy costosa producida en los diferentes laboratorios dentro de la clínica. Cada uno estaba encargado de investigar diferentes partes del cuerpo y buscar curas para cada enfermedad que el humano produce. Estos laboratorios estaban muy bien equipados y eran financiados por las personas más millonarias de Londres. El tenebroso trabajo de Jack era el de recolectar cuerpos de personas sanas y, de preferencia, jóvenes. Para conseguirlo, salía por las noches en busca de prostitutas, indigentes, personas sin hogar e incluso huérfanos que vagaban por las calles de la ciudad. Para esto, él se mostraba como un hombre amable que ayudaba a los desvalidos, ofreciéndoles comida, ropa y un lugar donde dormir. Una vez que los convencía de su amabilidad, los conducía por una puerta falsa al interior de la clínica y de ahí directo al segundo sótano, el cual era una transición antes de llevarlos a su destino final. Estando ahí, les otorgaba una suculenta comida y mucho vino, el cual estaba preparado con un fuerte somnífero. Al día siguiente, llevaba a la víctima dormida al siguiente sótano para encerrarla en una habitación blindada y con paredes acústicas donde se les mantenía vivos y bien alimentados. Los millonarios pacientes necesitaban órganos frescos para sus trasplantes. El tercer y cuarto sótano también estaba manejado por diferentes grupos de doctores, y esos sótanos eran el mismo infierno. Tenían varias salas para sus operaciones y cámaras frigoríficas. En cada sala se podían observar las espeluznantes atrocidades que les hacían a esos pobres seres humanos. En una sala abrían a la persona cortándole los intestinos mientras sus gritos de piedad eran ignorados. En otra sala, a otra víctima le drenaban la sangre mientras le extraían el corazón. En la sala continua, las tripas de una pobre mujer eran desparramadas por todo el piso. Los gritos seguían de sala en sala y en cada una lo indescriptible se hacía realidad. Salas donde se sometía a las personas a la mayor de las crueldades. Se les desmembraba y cortaba estando vivos, ya que el Dr. James decía que los somníferos malograban la sangre en los órganos que cortarían y que luego, para la nueva inserción, traería problemas. Los gritos y súplicas eran desgarradores. Las víctimas estaban amarradas mientras los despellejaban y abrían con sierras y cuchillos de carnicería. La sangre chorreaba como río en cada uno de estos lugares. El olor era fétido y nauseabundo. Aquellos sótanos estaban impregnados de una frialdad sepulcral, al igual que los doctores que los manejaban. Algunas víctimas pedían que los mataran para detener el sufrimiento, pero los médicos sabían que debían mantenerlos vivos mientras sus órganos se iban colocando en frascos para ser llevados directo a los doctores que atendían a los millonarios pacientes de los pisos superiores donde los internaban. Jack, el recolector, recogía los restos de lo que quedaba de los cuerpos colocándolos en bolsas negras para llevárselos en una carreta en la madrugada y arrojarlos dentro de las chancherías en las afueras de la ciudad, las cuales también eran propiedad del Dr. James.
La fama del doctor crecía mes a mes y de toda Europa los ricos acudían a él. Lo cierto es que los adinerados no cuestionaban al médico ni se preguntaban de dónde venían los órganos para sus trasplantes, ya que lo único que les importaba era continuar viviendo sus lujosas vidas. Una noche, cuando Jack salió a recolectar, se topó con un buen hombre llamado Frank, quien era relativamente joven y vivía en las calles. Era corpulento y de buena piel. Para Jack el recolector, Frank cumplía todos los requisitos y sabía que sus órganos le darían buen dinero a la clínica. Procedió a invitarlo a cenar para luego drogarlo y llevarlo al sótano de la clínica. Al día siguiente, muy temprano, Frank se recuperó del efecto de la droga y al verse sobre una cama en una habitación, decidió fingir que seguía inconsciente para tener ventaja cuando vinieran por él. Frank se mantenía quieto con los ojos cerrados y esperó pacientemente su oportunidad. Cuando la puerta de metal se abrió y Jack hizo su entrada, él actuó con la rapidez de un depredador. Agarró a Jack por el cuello, apretando con fuerza, mientras sus ojos destilaban una mezcla de rabia y venganza. En un movimiento rápido, se apoderó del cuchillo que pendía de la cintura de Jack, quien se debatía en un intento desesperado por liberarse. En medio del caos, los gritos ahogados de las víctimas encerradas resonaban en las paredes acústicas, creando un coro de desesperación. Los sótanos, una vez lugares de tormento y gritos, se llenaron con el sonido discordante de la lucha. Finalmente, Frank logró vencer a Jack. El recolector, derrotado y desesperado, imploró por su vida, revelando secretos que podrían desentrañar la red de horrores de la clínica. Frank, sin embargo, no estaba interesado en la clemencia. Con un gesto rápido y calculado, hundió el cuchillo en el corazón de Jack, poniendo fin a su verdugo. Con la muerte de Jack, Frank se encontró solo en la penumbra de aquel cuarto de sótano de horrores. Sin embargo, la victoria fue efímera, ya que, en su escape, pronto se dio cuenta de la magnitud de lo que sucedía en ese lugar. Lleno de angustia y rabia, comenzó a recorrer los sótanos liberando a las víctimas que aún estaban con vida. El escándalo resultante sacudió la ciudad de Londres y llevó a un juicio público que condenó a los responsables. La justicia prevaleció, pero las cicatrices emocionales persistieron en la memoria de aquellos que habían sido víctimas directas de la tragedia. El relato de Frank se convirtió en una leyenda urbana, recordando a la sociedad que incluso en la opulencia, la maldad puede anidar y es capaz de esconderse en los lugares más insospechados.